El arte griego se basó en tres grandes principios, como la belleza, la simetría y la armonía, permitiendo a los artistas griegos crear magníficas obras. En el campo de la arquitectura, era un arte fundamentalmente religioso. Por esa razón, su construcción más característico fue el templo, hecho de mármol. Sus más bellos monumentos fueron sostenidos preferentemente sobre columnas con capiteles. Entre los monumentos más destacados tenemos el Partenón y el Erectión, erigidas en el Acrópolis, y el templo de Zeus en Olimpia. Los arquitectos griegos utilizaron tres estilos: el dórico, el más antiguo y sencillo; el jónico, que se distingue por su forma y flexibilidad; y el corinto, de un estilo complejo. En cuanto a la escultura, alcanzaron un gran desarrollo entre el siglo V y IV antes de nuestra era, logrando un grado de perfección admirable. Tuvieron preferencia por las figuras humanas en movimiento, en especial masculinos y desnudos. El propósito de estos escultores fue exaltar la belleza del cuerpo humano. Para sus obras emplearon mármol, oro, bronce y marfil. Entre los escultores más destacados tenemos a Fidias, que talló imágenes de dioses como Atenea y Zeus. También tenemos a Mirón, con su famoso discóbolo, que muestra el cuerpo humano en movimiento. El desarrollo del conocimiento en la antigua Grecia se produjo entre el siglo VII y IV antes de nuestra era, gracias al contacto que sostuvieron con las civilizaciones del Oriente. Los griegos exaltaron el razonamiento como instrumento para comprender el mundo que los rodea. La filosofía griega surge en la costa occidental de Asia Menor. Entre los filósofos más destacados tenemos a Tales de Mileto, considerado el padre de la filosofía. Él afirmaba que el principio de todas las cosas es el agua. Anaximandro decía que las cosas vienen del infinito. Por su parte, Anaxímedes sostenía que el aire es la sustancia primordial de las cosas. Genófanes decía que todo lo que nace y crece era tierra y agua. ¿Cómo no mencionar a Pitágoras, que contribuyó enormemente a la filosofía y a la ciencia de su época? Formuló la tesis que la Tierra era redonda y gira alrededor de un fuego central. Nos estamos refiriendo obviamente al Sol. También anunció el teorema que lleva su nombre. Heráclito de Éfeso consideraba que el fuego era la sustancia primordial de la naturaleza. Y por último, a Demócrito de Abdabera, fundador del atomismo materialista, que concibe el universo como un conglomerado de crepúsculos indivisibles o átomos. Pero fue en Atenas donde alcanzó su máximo desarrollo, aproximadamente en el siglo V antes de nuestra era. En este tiempo surgieron figuras como Sócrates. Su preocupación fue el conocimiento profundo del hombre y su perfeccionamiento por la virtud. Frases como «conócete a ti mismo» y «solo sé que nada sé» demuestra su personalidad filosófica. Bebió la cicuta en defensa de sus convicciones. Sus obras se conocen gracias a los escritos hechos por su discípulo Platón, quien sostenía que el fundamento del universo no es la materia, sino una suprema deidad creadora de todo lo existente. Fundó su famosa academia y escribió La República, donde plantea que el gobierno debía estar en manos de una aristocracia de la inteligencia y a la subordinación del ciudadano al Estado. Platón no creía en la democracia. Aristóteles, gran pensador y discípulo de Platón y preceptor de Alejandro Magno, consideraba al esclavismo como un fenómeno natural de la vida. Su sistema filosófico consiste en que todos los conocimientos provienen de los sentidos. Escribió La Política y sostenía que todo hombre es un animal político. Por su espíritu crítico, es considerado precursor de la ciencia como entidad del conocimiento. En el campo de la historia destaca Heródoto, considerado el padre de la historia. Realizó viajes a Egipto y Mesopotamia. En su obra 9 libros de historia
describe episodios y sucesos en torno a la tensión de los pueblos griegos y orientales. Tucídides escribió las guerras del Peloponeso en 8 libros. Jenofonte tuvo una vida azarosa en campañas militares y destierros. Escribió Anábasis, o Retirada de los 10.000, que describe las peripecias de un cuerpo mercedario del que formó parte y que recorrió el Asia Menor. En cuanto a la literatura, los antiguos griegos desarrollaron géneros como la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. En la poesía épica celebraba las hazañas de los héroes míticos. Entre los más famosos tenemos obras como la Ilíada y la Odisea, atribuida a Homero. La poesía lírica destacaba temas como el amor o la victoria. En este género sobresalió Safo, la primera gran poetisa de la historia. El teatro tuvo un carácter político, religioso y popular. Los griegos consideraban que el teatro era una forma de purificar sus defectos como seres humanos y ciudadanos de las polis. Destacaron los subgéneros de la tragedia y la comedia. Entre los principales representantes del teatro griego tenemos a Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. La religión griega fue uno de los símbolos de la unidad cultural. Todas las polis eran politeístas. Si bien es cierto, compartían la creencia en los mismos dioses, cada polis tenía sus deidades favoritas. Los dioses griegos no solo tenían forma humana, sino que también reflejaban las virtudes y defectos morales de las personas. Según la mitología griega, los dioses intervenían en los asuntos humanos y podían tener hijos con un mortal. Esos hijos eran semidioses que realizaban hazañas sobrehumanas y a quienes se rendía culto después de su muerte. Los dioses olímpicos eran los más importantes. Ellos habitaban en el monte Olimpo. Entre los más destacados tenemos a Zeus, Atenea, Ares, Hades y Hera. La democracia fue sin duda el aporte político más importante de la antigua Grecia a la humanidad. Este sistema político surgió en el siglo VI antes de nuestra era, con las reformas de Clístenes, estableciendo la igualdad de derechos para los ciudadanos atenienses. Pero tenemos que tener en cuenta que la democracia que se practicaba en la antigua Grecia fue muy distinta a la actualidad. Las mujeres, los extranjeros, ciudadanos pobres y los esclavos estaban excluidos de estos derechos políticos.